¿por qué pastores necesitan ser pastoreados? Aquí el autor del libro dice que existe una nueva generación de pastores, generalmente hombres entre 30 y 50 años que se desvistieron de esa capa espiritual de fariseos y pasaron a vivir junto al pueblo, mostrando sus debilidades y cualidades, sabiendo separar el llamado ministerial de la vida aislada. Aquí, ¿verdad? Porque nos habla de hay muchos pastores, ¿verdad?, que se encerraban así como los fariseos, pues, que eran extremadamente religiosos y se apartaban del pueblo, no compartían con el pueblo. Hoy en día hay muchos pastores, ¿verdad?, que su vida espiritual la tienen, pero también ellos tienen comunicación con el pueblo. Ellos se unen con el pueblo, salen, ¿verdad?, tienen amistades. Y en aquellos tiempos de que los fariseos eran tan religiosos que ellos no compartían con el pueblo. Ellos eran demasiado religiosos, pues. Ellos no se unían con el pueblo, no compartían con el pueblo. Hoy en día muchos pastores, muchos ministros, ¿verdad?, pastores, se han dejado de ser tan fariseos, ¿verdad?, y se han compartido, han unido con el pueblo. Este es un tema, ¿verdad?, que tiene mucho que combatir. Porque hay muchos pastores, ¿verdad? Hay muchos pastores que ¿cómo les digo? Que se encierran tanto en su trabajo, ¿verdad?, que pierden su vida personal. No tienen amigos, no salen, descuidan su vida familiar, descuidan a su esposa, descuidan a sus hijos, ¿verdad? Se llenan demasiado de iglesia, ¿verdad? Y de su vida espiritual y no comparten. Pues no son hombres que comparten y tienen amistades, y por eso muchos de ellos, cuando tienen un problema, no hayan a quien acudir porque no tienen amigos, no comparten con su familia, ¿verdad? Y muchos de ellos, ¿verdad?, hemos escuchado que muchos de ellos caen en pecados, se quitan la vida o tienen algún problema sentimental, como no tienen con quién desahogarse, con quién hablar, ¿verdad? Se llenan de tantas cosas y entonces llegan el tiempo que hasta hemos escuchado, ¿verdad?, como dice aquí el actor, que se ha escuchado de pastores que se han quitado la vida. Y aquí dice: no haga parte de las estadísticas. Las estadísticas en países como Estados Unidos revelan que el ministerio pastoral debe ser encarado como un desafío del siglo XXI. Estudios recientes realizados en Estados Unidos revelan datos terribles sobre pastores que no tienen amigos y la consecuencia del aislamiento del líder, porque el 70% de los pastores que participaron de este estudio no tenían un amigo íntimo con quien compartir ideas, intercambiar opiniones, sentarse para reír, llorar, pescar, andar, como le estaba diciendo, ¿verdad? Y como dijo el pastor también, hay que ver qué tipo de amigos y de ayuda puede buscar un pastor, porque también puede ser que confíen en un pastor que no conozcan, otra persona que no conozcan, y entonces él les vaya a desvestirse, a contarle sus cosas y no sea lo correcto, pues no sea verdaderamente un buen pastor, un buen amigo en quien él pueda confiar. Porque la mayoría de los pastores, ¿verdad?, tienen sus pastores o otros pastores más altos que lo supervisan, ¿verdad? Por lo menos nuestro pastor lo supervisa la iglesia de allá de Brasil, tiene ¿verdad? La hermana Baña es supervisada también, ¿verdad? Y mi mamá se congregaba en su iglesia y ellos también tienen sus supervisores de Estados Unidos y siempre tienen sus mentores, sus propias denominaciones que los pastorean y los guían, ¿verdad? Tienen un problema, y como dice el pastor también, el pastor nos ha preparado a cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando él se va de viaje,
o tiene una necesidad de salir, pues viene la hermana Barclay y nosotros ayudamos a la hermana Barclay a que la iglesia continúe, ¿verdad? Que la iglesia no pare sus actividades, ¿verdad? Pero hay muchos pastores que son tan cerrados que no, ¿verdad? No comparten su liderazgo, bueno, comparten su pastoreo con otros, sino son ellos se llenan de tanta iglesia que llegan a ver. Entonces, en estas estadísticas, ¿verdad?, nos hablan de muchos miembros del clero, ¿verdad?, que sufren de hipertensión, depresión, se deprimen, porque no tienen con quién de verdaderamente hablar, porque están tan encerrados en su religiosidad que no comparten nada y se cierran totalmente. En esta estadística nos habla, ¿verdad? Esta estadística fue hecha en enero del año 2019, dice: el 13% de los pastores activos son divorciados. El 23% fueron despedidos o presionados a dejar sus iglesias al menos una vez en su carrera. El 25% no saben a quién buscar cuando tienen un conflicto familiar, personal o cualquier otra situación. El 25% de las esposas de los pastores ven el horario de trabajo del marido como un fuerte conflicto. El 36% sufren del llamado síndrome de Burnout dentro de los primeros 5 años del ministerio. El 33% alegan que estar en el ministerio es un peligro para su familia. El 40% de los pastores, el 47% de los cónyuges sufren de estrés debido a los horarios frenéticos, expectativas irrealistas que pesan sobre ellos. El 45% de las esposas de los pastores dicen que el mayor peligro para ellos y su familia es físico, emocional, mental, espiritual y el burnout. El 45% de los pastores afirman haber tenido depresión o agotamiento físico cuando necesitaban sacar a un líder de su ministerio. El 50% se siente incapaz de atender a la necesidad del trabajo. El 52% de los pastores dicen que ellos y sus cónyuges creen que estar en el ministerio pastoral es peligroso para el bien y estar de su familia y de su salud. El 56% de las esposas de pastores dicen que sus esposos no tienen amigos íntimos. El 57% dejarán el pastoreado si tuvieran otro lugar para ir u otra profesión o vocación para mantenerse. El 70% no tienen amigos íntimos. El 75% relatan sobre el gusto, que es el estrés avanzado, causando angustia, preocupación, perplejía, rabia, depresión, miedo y alienación. El 80% de los pastores dicen que no tienen tiempo suficiente con su cónyuge. El 80% creen en el ministerio pastoral afecta negativamente a su familiar. El 90% no se sienten capacitados o preparados para el ministerio. El 90% trabajan más de 50 horas por semana. El 94% son presionados a tener una familia perfecta. 1.500 pastores dejan su ministerio a cada mes debido al cansancio, fatiga, estrés, problemas de salud, conflictos o falla moral. Porque son pastores que se entregan demasiado a la religiosidad de su iglesia, que no tienen, no sé cómo es, no se quitan esa carga. Ahí tenemos a Moisés, ¿verdad? Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Todos venían a él, todos los problemas los traían a Moisés, ¿Y qué le dijo su suegro Jetro? Le dio la idea de que pusiera de 50, de 100, así de 10, ¿verdad? Para que la carga fuera más liviana. Porque si Moisés seguía con esa carga, no iba a durar, ni siquiera a la mitad del propósito de Dios, porque se iba a estresar y se iba a enfermar, ¿verdad? Hoy en día hay pastores así, que todo lo de la iglesia lo hacen ellos, todo.
Entonces no comparten esto, abandonan también y descuidan a su familia, descuidan a sus esposas, no tienen un tiempo para compartir con su familia, ¿verdad? Entonces, por eso que dice aquí el autor, ¿verdad? Que muchos hasta se apartan, se van, muchos sufren de estrés, muchos pierden la vida, muchos se ponen demasiado, empiezan a dar enfermedades, que si de la tensión, que si el estrés, que si el agotamiento físicamente, porque no tienen en quién ellos es hablar, con quien ellos compartir, con cómo ellos descansar, ¿verdad? Y el autor aquí nos dice que vea cómo es necesario que un pastor tenga amigos con quien pueda abrir el corazón y no vivir aisladamente, porque esto indica riesgo de vida y muerte precoz. Los demás líderes de la iglesia también necesitan de pastoreo, ¿verdad? Entonces ellos también necesitan, ¿verdad? Que la congregación, que todos compartamos con ellos, que todos ayudemos en el trabajo del pastor, ¿verdad? De pastorear. Y que puedan tener unos amigos, pero también, como dice el pastor, hay que ver a quién buscar también, porque entonces puede también que puedan traer conflicto a la iglesia. Puede ser que no sea de la misma ideal, pues. Y entonces haya un conflicto. Porque eso, yo pienso, ¿no? En mi pensar que eso es lo que ha pasado con muchas iglesias, que entonces viene otro y divide la iglesia porque no tienen el mismo pensar y no tienen el mismo, ¿verdad? La misma carga, exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Gracias, hermano. Muy bien, ¿no? Solamente para añadir un poquito más algo de lo que Isabel nos compartió de esas estadísticas. Fíjense, hermano, hay muchas personas que dicen que no, de ser pastor eso es fácil. No fácil. O piensan que eso es algo fácil. Mire, hermano, en una oportunidad, la mamá de un famoso pastor muy reconocido, que su mamá eran misioneros, pues, y los crió todo su hogar en el camino del Señor, y ellos como misioneros y pastores predicaban también. Pero una de las cosas que su mamá le dijo: mira, no te metas a ser pastor si tú no tienes un llamado de Dios. Si tú no tienes la seguridad que Dios te llamó. Entonces, claro, la persona de verdad sí tenía un llamado de Dios y siguió, pero quedó con esa enseñanza y se la comparte mucha gente. ¿Por qué? Porque hay gente que se mete a ser pastor, pero no tienen llamado de Dios al ministerio. Quizás no es pastor, puede ser que sea evangelista o maestro, pero tiene un llamado al ministerio, ¿verdad? Pero sin el llamamiento nadie puede meterse a hacer el ministerio por este tipo de cosas. Porque si Dios no llamó, Dios no va a respaldar. Y Dios, cuando llama a alguien, lo respalda y lo sustenta. Cuando digo sustenta, me refiero en todos los sentidos: sustentar, a dar aliento, enseñanza, sabiduría, que le dirija, que le muestre. Dios no va a sustentar ni va a sostener a alguien a quien Él no llamó. Entonces, eso es importante. Ahora, por aquí, entre las estadísticas, dice que el 50% se sienten incapaces de atender a las necesidades del trabajo. Por aquí creo que hay otra parte que trabajan mucho. 50 horas diarias. Trabajan más de 50 horas por semana. Eso. El 90% trabajan más de 50 horas por semana. Mira, hermano, el trabajo pastoral demanda mucho trabajo con la gente. Trabajo con la gente. Y eso requiere tiempo, dedicación. Y fíjense, claro, nuestra congregación es pequeña,
Pero yo no solamente soy pastor y misionero, yo también soy albañil, yo también soy electricista. Claro, yo tengo mi profesión, yo soy electrónico, pero no ejerzo ahorita esa área. Y ese conocimiento me ayuda a hacer algunas cosas. Pero muchas veces tengo que trabajar más de lo que es la labor del ministerio. Muchas veces tengo que ser plomero, pasar horas y horas reparando la gotera, la filtración, la tubería. Entonces, todas esas cosas, hermano, demandan. Entonces, la gente piensa que eso es algo sencillo. Eso no es nada sencillo. Eso hay que tener un llamamiento de Dios, y eso es. Y realmente el ministerio es una profesión también, solo que mucha gente no lo ve como que si fuera una profesión, pero uno pasa años estudiando en un seminario de teología y aún así uno necesita seguir manteniendo ese estudio y formación y preparación, porque uno no lo aprende todo en esos 5 o 6 años en un seminario. Entonces, es una profesión, es una carrera. ¿Ven? Bueno, vamos a seguir, hermano, con nuestro hermano que nos va a traer otro punto.